Que el Señor les bendiga. Es un privilegio muy grande estar acá en el Discipulado de Evangelismo. Vamos a tocar un tema. Yo sé que muchos saben respecto a este tema, sin embargo, pues es necesario a veces volver a las raíces, volver a lo básico. Entonces, vamos a hablar del plan de salvación. El plan de salvación, pues no es nada menos que el Señor Jesucristo hecho carne, que pagó los pecados de todo mundo. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida eterna. Pero dentro de este plan de salvación, nosotros tomamos algunos versos para poder estructurarlos a manera de poder decirle a la gente qué es lo que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Entonces, debo hacer la aclaración que si bien son 5 pasos para evangelizar, porque ese es el punto central de todo esto, para evangelizar a una persona, para evangelizar persona a persona, para evangelizar a un grupo, 4 o 5 personas, se utiliza este plan de salvación como al principio, como para iniciar. ¿Por qué le digo esto? Cuando una persona no puede caminar, utiliza, no sé, muletas, bastón, andador, ¿verdad? Entonces, mucha gente no sabe cómo evangelizar, no sabe cómo abordar a una persona y empezar a hablarle. ¿De qué le voy a hablar? ¿De qué voy a empezar a hablarle? Y entonces es cuando esto, no el plan de salvación, sino que estos versos, que estos 5 pasos que los vamos a ver despacito y bien saboreados, nos ayudan a dar los primeros pasos en evangelismo. No quiere decir esto que toda la vida tengamos que paso 1, después paso 2, después paso 3, después paso 4, sino que es un apoyo para quienes comienzan. Yo tengo que aclarar esto porque no se trata de siempre evangelizar de una misma forma, diciendo las mismas palabras, utilizando los mismos versos, sino que cuando el Señor nos llena, cuando nosotros empezamos a hacerlo una y otra vez, nos damos cuenta de que realmente sí, los conceptos van a estar metidos dentro de lo que nosotros digamos, pero el Señor nos va a dar estrategias. El Señor nos va a dar incluso profecías, y va a ver usted cómo vamos a empezar a ver cómo los 5 ministerios, ¿verdad? Los 5 ministerios que habla Efesios 4, evangelistas, pastores, maestros, ¿cuál es el otro? Evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, pues todos se trabajan en conjunto para lograr el objetivo. El Señor agarró apóstoles y los volvió pescadores de hombres. Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como un soldado. Haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, realmente todos los ministerios se juntan y están unidos para un solo propósito, y es la salvación. Entonces, en este plan de salvación, el Señor nos va a ir dando y nosotros nos vamos a soltar, a hablarle a la gente. El Señor nos va a dar palabra quizá para la gente, nos va a permitir ver cuestiones o hablar cosas que nosotros ni siquiera sabemos por qué las estamos diciendo. Pero mientras llega esto, nuestro apoyo es el plan de salvación. Estos 5 pasos que vamos a empezar con el primer paso, y dice el amor de Dios para este mundo. Y miren, esto es fundamental. Esto es fundamental porque todo esto lo hizo Jesucristo por amor. Y Dios dio a su Hijo, ¿por qué? Porque ama al mundo. Entonces es el paso primordial, es la razón más grande de ser del plan de salvación, el amor de Dios. Dice Juan 3, ¿verdad? Que Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor.
Entonces, Él nos ama de tal forma que lo que quiere es la salvación, pero entonces el enfoque principal, el paso principal es el amor. Entonces, Juan 3:16, que es el verso por excelencia para hablar del amor, ¿verdad? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire, el Señor amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que se salven, para que tengan vida eterna. Dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Entonces, un paso principal es que cuando amamos no vamos a ir a juzgar. Cuando nosotros vamos a evangelizar, no vamos a decirle a la gente, miren lo que están haciendo. La gente sabe su pecado, la gente sabe lo que está haciendo está mal. Pero Dios mismo no vino a este mundo para juzgarlos, sino que Él vino para que sean salvos por medio de Él. Entonces nosotros no tenemos que llegar a juzgar a la gente, no tenemos que llegar a decirle a la gente, mire lo que está haciendo, mire cómo está, mire la situación en la que está, por no obedecer, no, nosotros no venimos a juzgar al mundo, sino que tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que llenarnos de Dios para que ellos sean salvos por medio de Él. El mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de mentiras y de engaños, y ellos han sido engañados por el enemigo. Pero en medio de todo esto, la gente no quiere más odio. La gente no quiere más que le digan su mal, porque ellos lo saben perfectamente. Cada persona sabe perfectamente qué es lo que está haciendo bien, aunque lo justifiquen. Aunque digan, no, es que sí tiene que ser. La gente sabe que está haciendo mal. Y en medio de tanto odio, mire, pongamos ejemplo, ahorita que no hay muchos buses, ¿verdad? Por la pandemia, por todo eso, eso está cortadito, está así un poco sesgado. Pongamos el ejemplo de los buses. El chofer del bus. El chofer del bus es una gente ruda que tiene que tratar con gente, que tiene que tratar con sus compañeros, con el tráfico. Es difícil tratar con el tráfico. Pero ellos están acostumbrados y tienen una caparazón de defensa. Entonces ellos desde que salen ya con el hígado en la mano. No tengo sencillo. Se corren, se apuran y empieza. Y en el tráfico, van en todo el tráfico, hermanos, y van metiéndose a la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran gente que los insulta, que les grita, y entonces ellos insultan más grande, insultan más fuerte. Y entonces es un asunto de pelear contra el odio con odio, ¿sí? Ese es el asunto, odio con odio. Pero viene alguien y les habla con amor. ¿Qué pasa? Se desinflan porque ellos están acostumbrados a que si él grita, yo grito más. Y si él insulta, yo insulto más. Y si él agrede, yo agredo más. Pero y de repente, si él habla con amor, ¿qué tengo? ¿Qué le hago? ¿Qué hago? No, la gente se queda, perdón, pero la gente se queda desarmada, no tiene con qué responder ante el amor. Y muchas veces aún así alegan, pero es que el alma les está, ¿por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. Entonces, el paso principal es que Dios ama al mundo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esa gente con amor. Y para llegar a esa gente con amor, hermanos, no se puede. O sea, la palabra nos es bien clara, nos dice, ¿cómo dices que amas al que no ves? Si no amas al que ves. Entonces, para aquellas personas que van a evangelizar o que tienen el llamado de ser evangelistas, ¿cómo dicen que van a amar a la gente de allá afuera si no aman a la gente de dentro de la congregación?
Entonces, dése cuenta que lo primordial es el amor. Dice, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces nos vamos a enfrentar a un mundo donde está bien, aman la luz. Sí, mire, a mí me gusta oír la palabra. Yo de vez en cuando oigo a tal persona, a tal predicador, de vez en cuando oigo tal programa. Sí me gusta pues saber, pero aman más al mundo que a Dios. Aman más la luz, aman más las tinieblas que la luz. Entonces, a eso nos vamos a enfrentar y por eso el Señor aclara acá que el que cree se va a salvar de eso. Entonces, estamos claros de que no vamos pues a un paraíso, a un lecho de flores. No vamos a nada suave. Vamos a enfrentarnos con gente que ama más las tinieblas que la luz y que hasta ese momento ha sido así. Porque si amaran más la luz, buscarían la luz, pero no la están buscando. Por tanto, es gente que no quiere saber de la luz. Entonces, mire a dónde nos lleva el Señor. Pero ¿con qué arma nos lleva? Con el arma más grande y más poderosa, que es el amor. Entonces, por eso no podemos nosotros evangelizar regañando. No podemos evangelizar gritándole a la gente su pecado. Hay algunas veces que el Espíritu nos pone por cierta situación, por ciertas, hablar cosas duras, pero no es siempre, o sea, es cuando el Espíritu lo pone. Mientras tanto, nosotros tenemos que hablar con amor. Entonces, el segundo paso es, hemos pecado y necesitamos salvación. Yo me he topado con gente que me dice, no, mire, yo no le hago daño a nadie, yo no consumo drogas, yo obedezco a mis padres, yo estudio, yo hago todo bien, no tengo problemas. Y gloria a Dios uno se encuentra personas así. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que de veras está pasando por su mente? ¿Qué es lo que tiene guardado su corazón? Quizá esa abstinencia a hablar o a decir, o porque así le enseñaron a callar, a no decir lo que siente. ¿Qué es lo que hay guardado en el corazón? Quizá hay amargura, quizá no le importe a nadie y por eso no le habla a nadie, por eso no se mete con nadie. Entonces, realmente todos hemos pecado. Realmente no hay uno solo que se salve de esta situación. Es más, sí hubo uno solo y fue Jesucristo. Y nos puso el ejemplo, pero fuera de él no hay uno solo que no haya pecado. Y si usted me dice, los hombres grandes, hombres de la Biblia, nunca pecaron. Samuel pecó. Si era un hombre grande, era un el profeta, sacerdote, que ungió reyes, pero tuvo su pecado. Entonces, nadie puede venir a decirnos a nosotros, yo no he pecado nunca, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, pues. Pero Romanos 3:23, y ese es el verso clave, es el verso que usted tiene que ponerle atención porque encierra este asunto. Dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, o están excluidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecaron. Pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, se da cuenta cómo todo el mundo pecó y está fuera de la gloria de Dios. Y este es el punto de este paso, del segundo paso. Que todos pecamos y por cuanto pecamos no alcanzamos la gloria de Dios. Pero aquí mismo dice que Dios es el que nos justifica.
el que con su sangre, ¿verdad?, nos lava con su justicia y que pasa por alto los pecados que hayamos cometido. Pero centrémonos en este verso: por cuanto todos pecaron, no alcanzamos la gloria de Dios, estamos excluidos en la gloria de Dios. Entonces vamos, Dios nos ama, pero nosotros pecamos. Entonces, como nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí viene el segundo paso. Luego viene el tercer paso. Dice, la sangre de Cristo nos limpia de pecados. Entonces, le aclaramos a la gente que Dios nos ama, ¿sí? Yo vuelvo con lo mismo, Dios nos ama. Luego le decimos, pero nosotros pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria de Él. Pero este paso dice que la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados que hayamos cometido. En Romanos decía que Dios pasa por alto los pecados que hayamos cometido. Dios pasa por alto lo anterior, pues. Pero acá dice que no es que ya lo pase por alto, sino que nos limpia con su sangre, nos limpia. Hay todo un estudio precioso el Señor sangró de su frente para limpiar nuestros pensamientos. Al Señor lo circuncidaron para limpiar nuestra área sexual. Al Señor sangró de las manos y de los pies para limpiar nuestras obras y nuestro caminar. El Señor lo sangró de su costado para sacar de ahí a su esposa. El Señor sangró en los lomos y en la espalda. Hermanos, todo eso tiene un propósito, para limpiarnos totalmente. Pero entonces, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora preste atención a esto. Lo que dice la Biblia, dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, nosotros tenemos libertad de los pecados por la sangre derramada por Cristo. Entonces, se dice que nosotros todos somos seres que valemos la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no solamente es el precio, sino que la sangre de Cristo nos limpia. En el Antiguo Testamento agarraban un becerro y lo mataban por la propiciación, por la sangre, para que los pecados fueran cubiertos. Pero al año lo volvían a hacer. ¿Por qué? Porque estos pecados solo los cubrían. Es como barrer y dejar abajo de la alfombrita de la entrada la basura, ¿verdad? Se ve limpio, se ve todo bien, pero ahí está la basura, ahí adentro, o sea, la basura permanece ahí. Eso era lo que hacían los sacrificios según la ley. Pero entendemos que Cristo vino y Él pagó con su sangre para borrar nuestros pecados, para darnos libertad de nuestros pecados. Entonces dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces mire qué precioso, porque realmente el Señor dio su vida, el Señor siendo Dios, pues, siendo Dios se despojó de esa divinidad y vino a hacer carne y sangre igual que nosotros. Y sí, en la sangre está la vida, entonces Él dio su vida, dio su sangre por nosotros, para limpiar nuestros pecados. Entonces, recapitulando, Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que nos salvara. Pero nosotros pecamos y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, por nuestros pecados. Pero esos pecados son lavados por la sangre de Cristo. Entonces, vamos por el cuarto paso y es, ¿cómo hacemos para que Cristo lave nuestros pecados? Entonces, el cuarto paso es, necesitamos arrepentirnos.
Necesitamos arrepentirnos. Juan 1:19 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero, ¿cómo vamos a hacer nosotros para confesar nuestros pecados? Tenemos que arrepentirnos. Y mire, en la palabra dice que Judas se arrepintió y lloró, pero no cambió su forma de pensar. Te dice que Pedro se arrepintió y lloró, pero él sí cambió su forma de pensar. Entonces, esta palabra de arrepentirnos no es otra cosa. En el hebreo se dice metanoia y es un cambio de mente, o sea, cambio mi forma de pensar. O sea, si yo estoy pecando, yo digo, eso está mal que yo lo haga, entonces voy a cambiar mi forma de pensar y voy a decir, ya no voy a pecar y todo lo que esté alrededor de todo eso, yo me voy a alejar. Porque la palabra misma nos dice, el que se aparta, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, si mi pecado es, por ejemplo, buscar la prostitución, entonces yo tengo que apartarme, confesarlo y apartarme. Pero entonces si yo me aparto, yo ya no voy a andar por las calles donde sé que ahí voy a encontrar de lo que ando viendo. Entonces voy a dejar de andar con la gente con la que voy a esos lugares. Entonces voy a quitar la pornografía de mis pantallas, ¿verdad? Llámese televisión, tablet, de computadora, teléfono. Voy a quitar en mis pantallas la pornografía, me voy a alejar totalmente. Entonces voy a alcanzar la misericordia, voy a arrepentirme. Y entonces el Señor nos limpia de toda maldad. Entonces, el tercer paso es necesitamos arrepentirnos. Entonces, eso se lo va a trasladar usted a la persona. Dios le ama y hemos pecado. La sangre de Cristo nos limpia, pero necesitamos arrepentirnos. Entonces, el quinto paso, yo creo que este estudio no es tan gravoso, yo creo que va a ser un estudio corto, pero si usted está empezando a evangelizar, esto le va a ayudar, y si usted tiene tiempo de evangelizar, esto le va a sentar una base, ¿verdad? El quinto paso dice, recibirlos nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La gente allá afuera dicen, es que yo soy hijo de Dios, y soy hijo de Dios, y soy hijo de Dios, y soy hijo de Dios. Y la palabra nos advierte que seremos criaturas de Dios, seremos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, él vino a hacer su labor y los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Él vino a salvar al mundo, pero los judíos, el pueblo de Israel, no le recibió. Pero dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, no es solo el que recibe ya es hijo. No es eso, sino que les da el derecho, les da la potestad, les da el permiso para la carrera, para empezar a correr la carrera, cuyo fin, cuya meta es ser hijos de Dios. Entonces, esto es un proceso. El recibirlo nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero para llegar a ser hijos tenemos que recorrer un camino, tenemos que afianzarnos en Dios, tenemos que buscarlo constantemente, tenemos que adorarle, tenemos que seguir sus preceptos, sus mandamientos, sus normas. Porque de lo contrario,
de balde nos arrepentimos y si no seguimos el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si Él es el camino, tenemos que seguir ese camino para llegar a ser hijos de Dios. Entonces la gente dice, yo soy hija de Dios o soy hijo de Dios y soy de tal religión y soy de tal forma de esto, hago, deshago, etcétera. Pero la realidad es que el recibirlo en nuestro corazón, el recibirlo como único y suficiente Salvador, eso es lo único que nos da derecho a correr esa carrera y a llegar a la meta de ser llamados hijos de Dios. Es decir, dice, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, aquí nos está diciendo entonces que todos los que nacimos por la voluntad de Dios. No por carne, ni sangre, ni por deseos, ni porque se contaron mal los días, ni porque fue una casualidad, ni porque no estaba preparado o preparada. No fue casualidad, fue Dios, la voluntad de Dios. Entonces dése cuenta que si fue la voluntad de Dios de que nosotros naciéramos, que nosotros fuéramos formados, entonces es la voluntad de Dios que nosotros nos volquemos a Él. Porque entonces Él va a seguir haciendo con nosotros no solamente el milagro de la vida, porque la vida es un milagro. Nuestro cuerpo mismo, el funcionamiento de nuestro cuerpo es un milagro maravilloso de parte de Dios. La ciencia no ha podido igualar eso. No la ha podido igualar. Pero entonces, esto encierra el plan de salvación entonces. El Señor nos ama de tal manera que dio a su Hijo. Pero nosotros pecamos y por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestro entendimiento, volcarnos y seguir el camino de Dios. Porque eso, el recibirlo en nuestro corazón, nos va a dar el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, estos son los 5 pasos de salvación. Entonces, le repito, estos pasos para todos los que inician en evangelismo, esto nos da un bastón, ¿verdad? Nos da un apoyo. Porque a mucha gente le dice, bueno, ¿cómo haría usted para evangelizar? Y con no se evangeliza, ¿verdad, hermanos? Entonces, si nosotros empezamos a dar estos pasos, nosotros tenemos un argumento que darle a la gente, un argumento general. Dios nos ama, y voy de vuelta, ¿verdad, hermanos? Dios nos ama. Pero nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria, pero la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado, pero para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado necesitamos arrepentirnos y recibirle a Él, porque cuando le recibimos entonces vamos a tener el derecho de llegar a ser hijos. Entonces, eso encierra el plan de salvación. Y mire, cuando usted practica esto una y otra vez, y una y otra vez con la primera gente, se va a dar cuenta de que el Señor le va a empezar a dar más. El Señor le va a empezar a dar otros versículos, otros textos, le va a empezar a dar otros ejemplos. Le va a empezar incluso, es tan rico esto de la unción profética, mezclada con la unción evangelística. ¿Por qué? Porque uno de repente le empieza a hablar a la persona, qué sé yo, de adulterio, sin saber por qué uno, mire, el Señor le ama, el Señor murió por usted, pero nosotros pues, hemos cometido adulterio, y uno no sabe por qué está hablando eso, pero el Espíritu lo lleva a uno a eso y esa persona tiene ese problema. Entonces es como que lo profético lo guiara hacia el punto donde esa persona se va a quebrar, el punto donde esa persona realmente va a saber que es Dios el que le está hablando y que es Dios el que tiene la solución de su problema. Eso se lo va a ir dando el Señor.
La unción magistral para evangelizar es preciosa. Hay gente que no sabe muchas cosas. Por ahí tengo yo el caso de una persona que dice, pero mire, pero ¿cómo así que no, el Señor no dejó que fuera a enterrar a sus padres? ¿Se recuerda ese verso? Dice, sígueme, deja que entierre a mis padres. ¿Por qué no los dejó ir al velorio y después los alcanzó? No, es que no era ese el asunto. Él lo que estaba diciendo es que cuando mis padres se mueran, entonces yo voy a seguirte. Entonces ahí se aclara algo. Y mire, eso utiliza muchas veces el Señor para que la gente acepte. Y bueno, podríamos seguir y seguir con estos ejemplos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que tarde o temprano usted va a utilizar estos pasos y quizá no, después ya no en el orden y con otras palabras, con otras funciones, pero esta es la base. Y por eso le decía al principio, si usted es nuevo en esto le va a servir para apoyarse, para tener que hablarle a la gente. Y si usted ya lo ha estado haciendo esto, le va a dar una base para seguir evangelizando. Entonces, vamos una vez más y le prometo que es la última a repasar los pasos, ¿verdad? El amor de Dios para este mundo, Juan 3:16. Hemos pecado y necesitamos salvación, Romanos 3:23. La sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5, también hay como referencia a Romanos 5:9. Necesitamos arrepentirnos, primera de Juan 1:9. Y recibirlo nos da el derecho de ser hijos de Dios. El Evangelio de Juan 1:12. Entonces, ¿qué pasa cuando exponemos el plan de salvación? Le repito, con los 5 pasos, cuando empezamos en el Evangelio para tener el sustento y qué decir, y después cuando el Señor nos da su unción y nosotros evangelizamos una unción profética, magistral, apostólica o pastoral. Entonces, después de que hemos expuesto la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Sigue la pregunta preciosa. ¿Quiere usted aceptar al Señor en su corazón? Y aquí Romanos nos ilustra bien, porque dice Romanos 9:9, dice, cerca de vosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y la palabra de fe que nosotros profesamos es esta: que si creyereis en tu corazón que Dios se levantó de los muertos y confesares con tu boca, entonces obtendrás salvación. Estoy parafraseando un poco, no son las palabras exactas, pero ese es el concepto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si la persona ha creído en la palabra de Dios, si la persona ha creído en el Evangelio, si la persona ha creído en que Cristo es su Salvador, le falta una sola cosa para ser salvo, y esa es ¿qué? Confesarlo con su boca. Y yo quiero hacer énfasis en esto: confesarlo con su boca. ¿Por qué? Porque la persona tiene que decirlo, se tiene que oír. Ahora, esto tiene una razón de ser. Usted arrenda una casa, hace un contrato, ¿verdad? Hace un contrato donde están todas las normas. Aquí no se fabrican explosivos. ¿Qué otra cosa? Si se va antes del año le cobramos no sé qué. Si daña la casa, todo va a dejar un depósito para poder de ahí componer, etcétera, etcétera. Todas las normas y todo. Entonces viene usted y lo firma. Y viene la otra contraparte y lo firma.
Entonces, si usted rompe ese trato, ahí está el papel que lo avala. Mire, es que usted firmó aquí que aceptaba esto, entonces tiene que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el aval de todo esto? Es el papel, es el contrato. Entonces, el mundo material funciona por contratos. No lo diga, escríbalo, ¿verdad? Si lo dijo, se perdió, se olvidó, no se entendió así, pero si lo escribe, ahí está escrito. Esta es la prueba. Sí funciona el mundo material, pero el mundo espiritual no, porque no hay materia, porque no hay nada tangible, sino que en el mundo espiritual lo que nos avala, lo que da fuerza, lo que da valor es la palabra, es lo que se dice. Por eso, mire, entre paréntesis, si usted le sigue diciendo necio, 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 necio a su hijo, esa palabra se va a meter en su corazón y él va a buscar la necedad, porque se lo han metido, porque por el oír viene la fe, entonces él va a creer que es necio. Y si él dice, yo soy necio y soy necio, entonces él va a dejar que un espíritu de necedad entre en él. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual eso es lo que importa. Ese está diciendo que es necio, me está invocando, pues yo tengo derecho sobre él, ¿sí? Entonces, así funcionan las cosas en el mundo material, en el mundo espiritual. Entonces, por eso es necesario que uno confiese con su boca que el Señor es su Salvador. Porque ese es el contrato, ese es lo que va a avalar cualquier cosa que pase después. Si el enemigo quiere venir a fastidiar, hey, yo tengo un contrato. Yo lo dije con mi boca y lo que dije fue que yo aceptaba al Señor como mi único y suficiente Salvador y Él, cualquier cosa que es conmigo es primeramente con Él. Entonces, se da cuenta lo importante que es hacer esto, lo importante que es decirlo, hacer la oración de fe. Entonces, si usted ha expuesto el plan de salvación, si la persona quiere aceptar al Señor en su corazón, entonces viene la parte del contrato. Que no va a hacer un contrato con usted, ni con su iglesia, ni un contrato con su pastor, ni un contrato con el ministerio. No. Va a ser un contrato entre la persona que está hablando y Dios. Entonces, esta oración de fe, mire, realmente lo que el Señor ve es el corazón de la gente, corazón de nosotros. Él es el único que ve el corazón de nosotros. El corazón, el hígado y hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? El Señor es el único que lo mira. El Señor sabe cuál es nuestro corazón. Entonces, cuando una persona genuinamente quiere aceptar al Señor, pues lo que diga el Señor lo va a tomar y lo va, ¿verdad? Lo va a componer, pues va a componer el contrato y lo va a hacer bien. Pero ¿qué más si nosotros lo guiamos para que ellos digan lo que conviene, para que el contrato de una vez se dé, ¿verdad? Uno puede hacer, vuelvo al contrato de arrendamiento, uno puede hacer el contrato y decir, yo no quiero esto, no quiero que pase aquí, y poner sus normas y sus reglas. Pero cuando uno va con el abogado le dice, no hombre, mire, yo le aconsejo que se ponga esto se debe poner por tal y tal razón, ¿verdad? Esto se debe hacer por esto, esto y esto, entonces le vamos a agregar esto, si usted quiere le ponemos esto, si le agregamos. Entonces, él es la persona experta que va a guiar a la persona a que haga un buen contrato. Pues en este caso, nosotros somos la persona pues experta que va a llevar al que ahora quiere aceptar al Señor a que haga un buen contrato. Entonces, para que sea un buen contrato, tiene que tener por lo menos 3 partes.
Entonces la primera parte es que la persona tiene que arrepentirse de los pecados y pedirle perdón a Dios. ¿Se recuerda uno de los pasos? Estamos destituidos de la gloria de Dios, la sangre de Cristo nos limpia, pero para que esa sangre de Cristo nos limpie los pecados necesitamos arrepentirnos. Entonces, dentro de la oración de fe, nosotros vamos a arrepentirnos de lo malo que hemos hecho, de lo que hemos ofendido a Dios, se diga como se diga. Pero tiene que tener este ingrediente. ¿Para qué? Para que el contrato esté bien redactado y no tenga por dónde irse, ¿verdad? El segundo es recibirlo en el corazón como el Salvador, como mi único y suficiente Salvador, como mi Salvador, como el que va a salvar mi vida. Yo no sé la forma en que usted lo tiene, pero lo que tiene, que usted lo diga, perdón, pero lo que sí tiene necesariamente que decir es que lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Lo recibo como mi único y suficiente Salvador, lo recibo como mi Salvador. Porque eso que la persona va a repetir, eso lo van a oír todas las potestades, todos los espíritus inmundos que lo están rodeando, todas las huestes de maldad que están por encima, que lo están oprimiendo, todos ellos van a oír que que la persona recibe al Señor como su Salvador. Y el tercer paso es que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces en Apocalipsis 20 nos habla del trono blanco, ¿verdad? Y dice bien claro, el que no está inscrito en el libro de la vida es echado al fuego. Dice ahí se abrieron los libros y también el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, el que no está inscrito en el libro de la vida es echado al lago de fuego. Entonces esa es la razón por la cual nosotros pedimos ser inscritos en el libro de la vida. Entonces, si usted guía a la persona para que la persona se arrepienta, para que confiese al Señor como su Salvador y para que el Señor inscriba su nombre en el libro de la vida. Yo repito, si a usted se le olvida, bueno, el paso 2 no tiene que olvidársele, pero si el paso 1 y el paso 3 se le olvida, mire, la palabra del Señor dice claramente que el Espíritu Santo nos compone la plana. Eso es prácticamente lo que quiere decir, ¿verdad? Que con sonidos indecibles, nuestra oración Él la toma y la lleva al Padre como debe ser. Y eso lo va a hacer el Espíritu Santo si a usted se le olvida estos pasos. Pero lo mejor es que lo hagamos bien desde el principio, que hagamos bien pues redactemos bien ese contrato precioso para que la gente obtenga esos beneficios. Y yo acá tengo una oración ejemplo. Yo no le digo que tenga que ser así, pero acá están aplicados los pasos y se la voy a leer. Usted quizá escúchela, analícela, que tiene los 3 pasos y que le sirva como base. No que usted tenga que decir cada palabra. Igual los pasos de salvación no es que usted tenga que decir exactamente cada palabra, sino que usted retenga el concepto, ¿verdad? De lo que se dijo allá. Pero mire esta oración ejemplo, dice Señor Jesús. Claro, usted tiene que decirle a la persona, repita después de mí, ¿verdad? Usted la va a guiar, pero ella va a repetir. Entonces usted lo dice y ella lo tiene que repetir, o él lo tiene que repetir, o ellos, o los muchos. Primeramente Dios sea así. Dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy mi vida sea transformada por el poder de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús, amén. Entonces, no tiene que ser una oración larga. Es más, lo más corta posible. Yo, a mi criterio, esta está un poquito larga, ¿verdad?
Pero está bien, es muy buena. ¿Por qué? Porque si usted hace una oración demasiado larga, se puede perder esa esencia y ese momentito que hay. Porque ese es un momento sublime. ¿Usted le gustaría aceptar al Señor como su Salvador? Sí. Entonces repita después de mí. Ese es un momento sublime. Ese es un momento en el cual usted está sacando a una persona de las tinieblas a la luz admirable. Ese es un momento en que usted está sacando a un muerto, lo está sacando a vida. Es un momento, pero si usted alarga mucho la oración, puede que ese momento se empiece a disipar y ya no tener la fuerza de lo que debería tener. Entonces, usted va a hacer una oración como esta, lo va a guiar a una oración como esta, para que el contrato quede bien selladito y bien hecho. Y con eso se termina. Luego, naturalmente, usted le va a hablar, va a orar por él, le va a pedir al Señor que ese acto a ponerlo en sus pies, ¿verdad? Él lo aceptó y yo te lo pongo como tu hijo, que tú lo guíes, que tú lo guardes. Y quizá algún otro consejo, mira, mi iglesia es esta, pero si te queda muy lejos, busca una iglesia donde te predique la palabra de Dios. Ellos saben, la gente sabe qué les está hablando uno. No necesita uno decirle, mira, busca una iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Ellos saben. Y la salvación y el Espíritu Santo los van a guiar a donde ellos pertenecen, a donde ellos van a ser guiados, van a ser pastoreados. Entonces, no se afane tanto en que aceptó y me lo llevó a mi iglesia y a la fuerza, y aunque quede 1000 kilómetros, va a mi iglesia. No. Mire, nosotros los evangelizadores y evangelistas cumplimos una función que en el Antiguo Testamento le llamaban la ley del levirato. Y era que si moría un hombre y no había dejado descendencia, entonces el hermano que seguía se allegaba a la mujer para dejarle su semilla y para que hubiera descendencia, pero ese no se iba a llamar hijo del que dejó la semilla, sino que hijo del otro. Entonces, esa era la ley del levirato. Entonces, mírelo de esta forma preciosa. Cristo es el hermano mayor, pero Cristo falleció. Entonces usted va a venir y va a dejar una semilla. Usted va a dejar una semilla que es la salvación. Entonces, ese salvo no se va a llamar como usted, sino que se va a llamar hijo de Dios. Usted le está levantando simiente a Cristo. No a su iglesia, no para usted, no para su pastor, sino que le está levantando simiente a Cristo. Y claro, si Timoteo dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si el ministerio, si la iglesia, como sí, hace obra evangelística, el Señor le va a traer gente, de la que usted evangelizó y de la que evangelizó otro, pero le va a traer gente. Entonces, esto es precioso porque a final de cuentas, pues sí, trabajamos para el departamento de evangelismo, trabajamos para nuestra iglesia, ¿verdad? Con la alianza del pastor, pero trabajamos para Cristo, trabajamos para Él. Entonces yo voy a cerrar esta enseñanza. Creo que a pesar de ser muy básica, nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar un montón. Y la quiero cerrar con Isaías 52:7. En la Biblia de las Américas dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios. Y ese es usted. Qué hermosos son los pies sobre las calles, sobre las avenidas, sobre los parques, sobre los mercados, sobre todo lugar que
pise la planta de sus pies, qué hermosos son, porque usted va anunciando la paz, porque usted va trayendo las buenas nuevas de gozo, porque está anunciando la salvación, porque le está diciendo a todo lugar que Dios reina. Así es que yo con esto termino, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. La otra semana pues continuamos con estas enseñanzas de evangelismo y solamente quisiera que hiciéramos una pequeña oración y con eso ya terminamos. Bendito y amado Padre de la gloria, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Hemos expuesto tu palabra, bendito Dios, hemos puesto los pasos de ese acto maravilloso, de ese acto precioso que es tu salvación, Señor. Yo te suplico que a todos aquellos que oyen esta palabra, que la atesoren en su corazón, que aquellos que empiezan a hacer tu obra evangelística tengan un apoyo en estos conceptos, en estas palabras. Y que para aquellos que ya evangelizan se vuelva una base, bendito y amado Señor. Yo te pido que esto sirva para expandir tu reino, bendito y amado Señor, para ordenar, para tener un norte, para saber a dónde ir, para saber qué pasos tomar. Yo te pido que esto no solamente se quede acá, sino que realmente entre en el corazón de mis hermanos evangelizadores y evangelistas en ciernes, y que tú hagas la obra maravillosa en ellos, que tú les empieces a dar esas cosas maravillosas que ellos van a encontrar cuando empiezan a anunciar tu nombre. Hazles saber, bendito y amado Señor, porque son hermosos sus pies cuando anuncian las buenas nuevas. Hazles saber, bendito y amado Señor, cómo ellos están trayendo a alguien al arrepentimiento y cómo ellos están logrando que haya una fiesta continua en los cielos por uno que se arrepiente. Te pido, bendito y amado Señor, que los bendigas, que nos llenes de tu paz, de tu gozo, del gozo de nuestra salvación, no se aparte de nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.